Fíjate en lo que te voy a decir. Prefiero volver a ver Beekeeper que sentarme una vez más a ver esta película. He's a precision instrument. He was one of the first of elite operatives. Then what happened? Antes de empezar a hablar de Shelter, el protector, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Este mes de marzo se estrena la nueva película protagonizada por Jason Statham, Shelter, el protector. Concretamente llegará a nuestras pantallas el día 27 de marzo. Está dirigida por Rick Roman Bock. Este director y productor es conocido, entre otras cosas, por haber firmado trabajos como Objetivo Washington o la primera entrega de Greenland. Y en el guión tenemos al guionista y también productor Ward Parry. Este es su 4º trabajo como guionista y tengo que decir que igual se nota un poco. Como protagonista vamos a tener al actor Jason Statham y tendremos también la aparición de la joven actriz Bodhi Rae Bridnach, que habéis visto recientemente en películas como Hamnet. No es ningún secreto que el actor Jason Statham ha entrado en una racha y en una tendencia que, bueno, podemos concluir que se basa en hacer las mismas películas pero con distintos nombres. Es una estrategia que le funciona y el público lo recibe de buena gana, pero claro, no sé si hay un cierto límite. Hace no mucho tiempo os hablé de otra de sus últimas películas, Beekeeper, que aquí en España se llamó Beekeeper el protector, y esta película de la que hablamos hoy se llama Shelter el protector. ¿Eso significa que es una secuela de Beekeeper? No. Beekeeper va por otro lado y se ha confirmado de hecho que tendrá una secuela. Pero tenemos básicamente a un personaje que es casi calcado al de Beekeeper, pero con otra profesión. ¿Cuál es el mayor problema, creo, que reside aquí en esta película? Pues es que resulta que se han querido poner un poquito serios. Han querido hacer un thriller de acción, pero de los de verdad. Y os puedo ir adelantando que no ha salido. No es nada fácil tener entre manos un buen guión de un thriller de acción con un protagonista como Jason Statham. Y más peligroso aún es querer marcarte un Jason Bourne y morir en el intento. Porque esta película, que no llega a las 2 horas de duración, concretamente dura 1 hora y 47 minutos, se me ha hecho más larga que un día sin pan. Bueno, y por cierto, no os lo he dicho, pero también tenemos la aparición de Bill Nighy, nada más y nada menos. Lo que tarda la película en arrancar no tiene nombre. Precisamente por eso, porque quiere hacerse la interesante, hacerse la seria, marcarse un Jason Bourne y no hacer absolutamente nada de eso. Con un Jason Statham que no va a hacer prácticamente ni una sola expresión facial que podamos reconocer, es decir, con la misma cara durante toda la película, que eso suele ser lo habitual en su cine, pero en este caso es todavía más acusado. Y tenemos de por medio esa dinámica que hemos visto ya en muchas películas de acción y en muchos thrillers, donde vemos a un personaje, un menor de edad, que tiene que ser protegido por esta figura paternal o protectora, como queráis llamarlo. Solamente con eso ya podéis empezar a deducir algunas de las cosas que van a ocurrir o por dónde va a ir la historia en lo emocional. Pero la primera media hora de la película es un auténtico suplicio, porque prácticamente no ocurre nada y no entiendes exactamente a dónde quieren llegar. Cuando empieza a desarrollarse toda esa trama del supuesto thriller, sigue sin entender nada, porque este guión tiene unos agujeros como el tamaño de mi cabeza. Y no acaba ahí, porque termina la película y esos agujeros siguen ahí. Se permiten incluso la licencia de hacer algún que otro guiño a una de las cosas más clásicas de la saga John Wick, que bueno, no es que lo hayan patentado, pero cada vez que vemos una escena como esa, es imposible no pensar en John Wick. Ahora, es impresionante el hecho de que esta película sea de lo más tedioso que he visto en las últimas semanas y diría meses, porque de verdad que no hay por dónde cogerla. Primero con un protagonista que prácticamente no dice palabra y se mantiene de lo más estoico, por supuesto que sí, sin mostrar ni un solo sentimiento, y con una coprotagonista que hace lo que puede con lo que le dan. En fin. Hay otros parecidos también, curiosamente, que hacen referencia a la saga John Wick y a este tipo de películas de acción. El problema es que
esta cinta en concreto, Shelter, tiene pocas escenas de acción. Y cuando digo pocas, podemos estar hablando de 3, 4 como mucho, en una película que se acerca a las 2 horas. Entonces, claro, aquí hay un problema: o me desarrollas el thriller, me dices algo interesante, o me muestras buenas escenas de acción durante toda la película y me mantienes con la tensión muy alta. Pero a mí la tensión me subía porque no estaba entendiendo hacia dónde iba esta película. Y no va a ningún sitio en realidad. Puedes verla perfectamente con el encefalograma plano, con el móvil en la mano y con 2, si te apetece, porque la película no está contando nada. Su falta de conclusiones con los personajes es abrumadora. Y bueno, el final, amigo. He visto la película en versión original subtitulada. Es que ni siquiera se han tomado la molestia de hacer esa última escena como se debe. Y si veis la película lo vais a entender. Lo que da rabia es que las pocas escenas de acción que tiene la película, que son muy escasas para mi gusto, no son malas. No está mal, tiene algún que otro momento que puede impresionar. Ya sabemos que los especialistas son maravillosos y cuando hay una buena coreografía por delante, siempre va a resultar un buen trabajo. Ahora, el resto es como un medio para un fin y ese medio ni siquiera se lo han trabajado. Puede tener cierta excusa porque estamos hablando de un guionista que no tiene mucha experiencia y, oye, montar un thriller de acción al estilo Jason Bourne y que salga bien, no te voy a decir que es física cuántica, pero entiendo que no es fácil. Ahora, que me conviertas un thriller de acción en una película aburrida, eso sí que tiene mérito. Podemos hablar de los pocos efectos visuales que tiene la cinta, no son muy allá. Estamos hablando de una cinta que ha costado $50 millones, que no ha conseguido recuperar a día de hoy después del estreno en Estados Unidos. Este tipo de películas, y sobre todo teniendo a Statham al frente, suelen tener muy buena segunda vida en temas de plataformas, alquiler y demás. Probablemente lo recuperen y consigan salvar un poco los muebles, porque siempre hay alguien dispuesto a ver una película nueva de Jason Statham, aunque todas sean iguales con un disfraz diferente. Da igual. Yo eso lo entiendo. Le pasa un poco lo mismo que a Gerard Butler, que no consigue hacer una buena película desde hace mucho tiempo, pero tiene su público y hay gente que le gusta ver este tipo de películas porque está él, básicamente, aunque sepa que no son buenas películas. Y Jason Statham va por el mismo camino, claro. Salvo excepciones de aparecer en super mega ultra producciones como por ejemplo Fast and Furious, el resto de su cine, digamos que deja un poquito que desear, pero él se ha hecho su hueco, su identidad, y podemos compararle también, por ejemplo, con Nicolas Cage, que también ha encontrado su nicho, aunque últimamente parece que va a despegar un poquito por lo menos. Pero en el caso de Jason Statham, todos los años tenemos un par o 3 películas de este estilo que tienen distinto nombre, pero básicamente es lo mismo una y otra vez. No específicamente pensado para triunfar en la pantalla grande, pero sí para tener una buena segunda vida en plataformas, y no sé si ya llegará a formato físico porque está complicado. Pero sí que hay un mercado de segunda ventana en el caso de este tipo de películas. Pero me he visto sorprendida por lo lenta que es. El montaje es muy cuestionable, no se entiende ¿por qué no han recortado ese inicio que es larguísimo? Llevas media hora de reloj de película y todavía no te has enterado de quién es este hombre, cuál es su pasado, por qué estoy viendo esto y por qué me han metido aquí a esta niña que, bueno, está ahí pues porque por bicos patata. Y lo peor de todo es que te hacen creer que hay una trama detrás de todo esto, te plantan ciertas semillas que dices tú, pues si acaba así puede ser un poco interesante, pues yo creo que podrían tirar por aquí. El final es absolutamente vacío, no quiere contarte nada, ni decirte nada, así que relájate porque no te hagas tus películas en la cabeza. Yo me las he hecho, desde luego, porque estaba intentando sacarle un poco de valor a la cinta y mientras la veía, a través del sopor que me había causado ese inicio de la película, estaba intentando atar cabos. Pero no se pueden atar cabos cuando la película no tiene intención de hacerlo. Y el final para mí fue el remate. O sea, esa última escena que podría ser casi postcréditos, sin palabras y no en el buen sentido. Es nuevo, es diferente ver a Jason Statham intentando hacer un thriller de acción serio. Sí, es algo que no se ve todos los días porque el resto de sus películas, y sobre todo las últimas, no te las puedes tomar muy en serio, pero en esta lo han intentado
no ha cuajado y es una más en la lista. Salvo que no tiene ese sentido del humor que a mí muchas veces me produce vergüenza ajena y por eso la puedo salvar. Para mí, Shelter el Protector es un 5 muy justito. Veo la intención de querer hacer un thriller de acción un poquito más serio con Jason Statham, me gusta la idea, me gusta lo que planteas, pero si no vas a cerrar la historia, no me vas a dar un thriller que me mantenga en tensión y me das unas respuestas que sean satisfactorias, que me vaya de la película con una sonrisa en la cara y diga: oye, pues me ha gustado esta historia que me has contado, definitivamente aquí hay un problema. Si eres parte de ese público al que no le importa nada la historia de las películas de Jason Statham, bienvenido seas, la vas a disfrutar como otra cualquiera, pero es una más. La misma película con un disfraz diferente, con otro título y con el mismo actor. La apruebo únicamente por la intención y por esas 3 o 4 escenas de acción que tienen un pase con buenos especialistas, pero repito, son pocas escenas de acción, muy cortas y con un hilo conductor que no va a ninguna parte. Soy consciente de que este tipo de películas tienen su público y me encanta, disfrutadla muchísimo, pero yo tengo que hacer mi trabajo y creo que esta cinta tiene muchas deficiencias cuando se trata de intentar hacer un thriller de acción un poquito serio. Me encanta ver cómo Jason sigue ahí pico y pala, tiene mucha fe en este tipo de películas y va a seguir haciéndolas. Todavía estamos esperando la secuela de Beekeeper y estas dos películas, aunque tienen el mismo subtítulo, no son la misma, no son secuelas, no son dentro del mismo universo, aunque bueno, todo esto se podría meter en el universo Jason Statham y no pasaría nada. Si se ha estrenado en vuestro país y ya la habéis visto, contadme qué os ha parecido y contadme también si tenéis ganas de verla, si os gustan este tipo de películas de Statham y si tenéis en vuestros planes ir a final de mes a ver esta nueva entrega, vosotros me diréis. Como siempre, te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón e intentad disfrutar del cine.